¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, ya se puede ver. Esperamos un momento que entre Camilo, que ya está entrando, y Jimmy ya se encuentra ahí. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Empieza. Jimmy. Bueno, buenas noches. ¿Camilo ya se conectó? Ya, vuelvo un momento, Carly, gracias. Vale. Bueno, buenas noches. A mi compañero Jimmy Rojas, Arley Suárez y quien les habla, David Fomeque. Nos corresponde exponer el día de hoy lo que es la tarea de planificar las comunicaciones, planificar las respuestas de los riesgos y planificar la gestión de las adquisiciones. Bueno, entonces, planificar las comunicaciones se dice que es el proceso por el cual se hace la gestión por el cual se planifica la gestión de las comunicaciones, que permite determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y así poder determinar cómo se llevará a cabo comunicaciones en dicho proyecto. A la hora de hacer la gestión de planificar las comunicaciones de un proyecto, se tienen en cuenta las siguientes preguntas. ¿Quién necesita qué información? ¿Cuándo la necesita? ¿Cómo le será proporcionada? ¿Y por quién se le proporcionará la información? Siguiente. Yes. Uy, atrás. La planificación de las comunicaciones a menudo está estrechamente vinculada a los tipos de organizaciones eh, propietarias del proyecto. Bueno, así como también los afectadores ambientales de cada empresa. Y efectivamente la estructura y cultura de la organización de las empresas propietarias tendrán un efecto importante sobre el requisito de la comunicación del proyecto. Este tiene varias entradas. La primera sería el plan para la dirección del proyecto, el registro de los interesados, factores ambientales de la empresa. Esto quiere decir todos los factores activos de los procesos de las organizaciones, por ejemplo, las lecciones aprendidas y la información histórica. Herramientas o técnicas de este punto. La primera sería el análisis de requisitos de comunicación, que determina las necesidades de información de los interesados del proyecto. El director del proyecto debe determinar la cantidad de canales o rutas de comunicación potencial, siendo estas, pues básicamente se puede utilizar esta ecuación, que es n por n-1 dividido en 2, donde n es la cantidad de interesados. Otra herramienta sería la tecnología de las comunicaciones, que es determinar qué tipo de tecnología se utilizará para la distribución de la información
Y los factores que pueden ser afectados son los que vemos en este esquema a la derecha de la presentación: urgencia de las necesidades de la información, disponibilidad de la tecnología, personal previsto para el proyecto, duración del proyecto y entorno del proyecto. Otra herramienta son los modelos de comunicación. En esta imagen podemos ver un modelo de comunicación básico que representa cómo la información se envía y se recibe entre dos partes definidas como el emisor y el receptor. Como consecuencia de los ruidos en el contexto, una mala codificación da grandes distancias entre los miembros del equipo, hostilidad, lenguaje, cultura, expresiones, niveles de educación, etc. El mensaje original puede sufrir cambios o malas interpretaciones. En estos cambios o malas interpretaciones entre el emisor y el receptor, se pueden crear grandes inconvenientes durante la gestión del proyecto, por lo que es de suma importancia que la comunicación sea efectiva. Métodos de comunicación es otra herramienta. Podemos clasificarlos en comunicación interactiva, que es intercambio multidireccional, comunicación tipo push, enviada a receptores específicos, y comunicación tipo pull, en grandes volúmenes de información. Y reuniones, que son básicamente reuniones que salen entre el equipo de trabajo, del proyecto, perdón. Y bueno, por último le tenemos las salidas, el plan de gestión de las comunicaciones, requisitos de comunicaciones, idioma, formato, contenido, nivel de detalle, plazo o frecuencia, motivo, responsable, métodos o tecnologías, diagramas de flujo de información, reacciones, etc. Actualizaciones de los documentos del proyecto, por ejemplo, el cronograma del proyecto, registro de interesados o la estrategia de gestión de los interesados. Buenas noches, compañeros y profesor. El tema que me tocó es planificar la respuesta a los riesgos. Podemos analizar, digamos, la respuesta a los riesgos que el proceso desarrolla las opiniones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas objetivos del proyecto. El proyecto se realiza después de los procesos, realizar análisis cualitativo de riesgos y realizar el análisis cuantitativo de riesgos, en el caso de que esto se aplique. En el segundo podemos como ver incluye la identificación y la asignación de una persona, el propietario de la respuesta a los riesgos, para asumir la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos acordada y financiada. El proceso planificado la respuesta a los riesgos aborda los riesgos en funciones de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección de proyectos según se requiere. Las respuestas a los riesgos planificados deben ser congruentes con las importancias del riesgo, tener un coste efectivo en relación al desafío, si aplicadas a su debido tiempo, ser realistas dentro del contexto del proyecto, estar acordada por todas las partes implicadas y a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario seleccionar la mejor respuesta a los riesgos entre varias opciones. La selección y planificación de la respuesta
a los riesgos presentan los enfoques comúnmente usados para planificar la respuesta a los riesgos. Los riesgos incluyen la amenaza y las oportunidades que pueden afectar al éxito del proyecto, y se discuten la respuesta para cada una de ellas. Registro de riesgos. Se desarrolla por primera vez en el proceso de identificar los riesgos. Se actualiza durante los procesos de análisis cualitativo de riesgos y análisis cuantitativo de riesgos. Es posible que estos procesos tengan que remitirse a los riesgos identificados, las causas de los riesgos, las listas de posibles respuestas de los propietarios de los riesgos, así como los síntomas y las señales de advertencias para desarrollar la respuesta a los riesgos. Aquí, importante, devuélvase en el anterior, dentro del documento que ustedes tienen que hacer, uno de los temas más importantes, el objetivo de este capítulo que estamos retomando de planificación, es que ustedes sean, primero, que los listen, o sea, es decir, que los identifiquen y sepan cuáles son los riesgos que ustedes consideran que puede presentar su proyecto. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, un riesgo por actividad. Claro, no existe un número específico de riesgos, ustedes son los que los identifican. Lo importante es que los tengan identificados y asociados a alguna actividad, de modo que ustedes sepan qué actividad se les puede ver afectada si ese riesgo se manifiesta. Ejemplos de riesgos. ¿Quién planeó o quién gestionó un proyecto en estos momentos contando con el riesgo de este tema del virus? ¿Quién planeó o quién gestionó un riesgo contando con que iba a tener que pagar nómina 15 días, un mes, sin que se ejecutara ningún tipo de actividad? Eso es un riesgo, ¿sí? ¿Quién planea, por ejemplo, el tema del cierre de la vía a Villavicencio cuando se cerró durante 3 o 4 meses? ¿Quién planeó, por ejemplo, la subida del dólar de 3.600 pesos a 4.100 pesos? ¿Sí? Eso es un riesgo. Esas son las cosas que uno tiene que identificar cuando está ejecutando un proyecto para poder estimar correctamente eso, cuánto me puede costar. Esa es la siguiente parte que aquí hablan, que es analizar cualitativa y cuantitativamente el riesgo en este slide. Entonces, tenga muy en cuenta eso. O sea, primero identifíquelo, luego asócielo a qué actividad me afecta y luego hagan un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Yo dentro del documento les pido que estructuren la matriz de probabilidad contra impacto. ¿Qué es una probabilidad? Ustedes van a hacer una tabla del 1 al 5, o del 1 al 3, o del 1 al 10. Ustedes definen la escala, donde 1 es muy poco probable y 10 o 5 o 3 es altísimamente probable, ¿sí? Entonces ustedes al riesgo que identifiquen le van a poner una probabilidad, sea 1, sea 3, sea 5, sea 7. Eso es un análisis cualitativo. Ustedes, entre ustedes, se ponen de acuerdo, discuten, los miembros del grupo, dicen, no, yo considero que la probabilidad de ocurrencia de eso va a ser de 3, o de 5, o de 7. Previamente ustedes han definido qué es 3, qué es 5, qué es 7. Alto, medio, bajo, alta probabilidad, media probabilidad, en fin, o sea, ustedes definen la escala. Y la otra es impacto. ¿Qué impacto va a tener esto en mi proyecto? Lo mismo, 1, 3, 5, 7, ustedes definen la escala y van a definir cuál es el impacto. Hacen una tablita muy sencilla delante de cada riesgo identificado y hacen una fila que diga probabilidad 1, 3, 5, 7, 9, la que defina. Al frente, impacto 1, 3, 5, 7, 9, igual. Y multiplican esos dos factores. ¿Qué pasa con el resultado de la multiplicación? Que yo voy a ordenar de mayor a menor los que tienen mayor probabilidad contra impacto, o sea, la multiplicación que me dio más alta, y estos riesgos son los que van a tener la mayor probabilidad e impacto en el proyecto. O sea, los de mayor calificación van arriba y los de menor calificación van abajo. ¿Hasta ahí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, entonces, una vez ya lo tengan,
Eso es lo que yo necesito que hagan dentro del trabajo, que es organizar, identificar los riesgos, asociarlos a una actividad, hacer un análisis cualitativo y hacer una orden de la matriz de probabilidad contra impacto. ¿Cuál es el más y cuál es el menos? Los que están arriba son los que dan en rojo y los que están abajo son los que dan en verde, de esa multiplicación de probabilidad contra impacto. ¿Y qué es un análisis cuantitativo? Que es la otra parte que se menciona en esta diapositiva. Explíqueme, Jimmy, qué es un análisis cuantitativo de ese riesgo. Ya explicamos que el cualitativo es decir, la probabilidad es tanto y el impacto es tal. Yo lo defino porque consideré que sea así, por eso se llama cualitativo. ¿Cuál es el cuantitativo? ¿Sí, profe? Ok. Alguien del grupo que le ayude a Jimmy. El cuantitativo puede ser las pérdidas en efectivo, El los dinero, riesgos lo que me y el cuesta. dinero. Exacto. ¿Cuánto Exacto. me va a costar que ese riesgo se me dé? O sea, ponderarlo en números y en cifras para saber exactamente qué pasaría si ese riesgo se me manifiesta. O sea, cuánta plata me va a costar, de modo que yo tenga un análisis cuantitativo, o sea, exactamente cuánto. ¿De qué me sirve poder convertir los riesgos en números, en cuantitativo, en la práctica? ¿De qué me sirve hacer ese ejercicio? ¿Para qué me sirve? Asociado a presupuesto. Vamos a ver si es viable, ¿no? Para que no lo coja uno por sorpresa, que Para no que los tenga. imprevistos que yo costé estén acordes con los riesgos. ¿Sí? Si yo hago un análisis de riesgos cuantitativo y me da que mis riesgos sumados me van a dar 100 millones de pesos, y hoy hago un cálculo de imprevistos de 10 millones, y resulta que se me presentaron todos los riesgos, pues quedo totalmente descubierto. Mis imprevistos no me van a cubrir nada. Entonces voy a tener pérdidas por un valor superior a lo que estaba presupuestado. ¿Listo? Listo, digamos. Sí, señor. Entradas son, digamos, un plan de gestión de riesgo. Entre los componentes importantes se incluyen los roles y responsabilidades, las definiciones de análisis de riesgos, los umbrales de riesgos para los riesgos bajos, moderados y altos, así como el tiempo y el presupuesto necesario. Algunos componentes del plan de gestión de riesgos pueden incluir umbrales de riesgo para los riesgos bajos, moderado y alto. De este modo ayudan a entender los riesgos para los cuales se necesitan respuestas. La asignación de personal y la preparación del cronograma y el presupuesto para la planificación de la respuesta a los riesgos. Por ejemplo, debemos ver herramientas y técnicas. Aquí podemos analizar que existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo se debe seleccionar la estrategia a la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficiencia. Las herramientas de análisis de riesgos, tales como el análisis mediante el árbol de decisiones, pueden utilizarse para seleccionar la respuesta más apropiada. Como podemos ver en la imagen, podemos ver las amenazas o riesgos negativos. Una de esas puede ser evitar, que es cambiar el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar con completo la amenaza. También pueden aislarse los objetivos de proyecto del impacto de los riesgos. Otro es la transferir, requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de las respuestas seguros y garantías. Y la tercera sería mitigar, reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un evento adverso. Otro es aceptar, no cambiar el plan para la dirección de proyectos para hacer frente a un riesgo, o no identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada.
Por ejemplo, en oportunidades o riesgos positivos, podemos ver explotar, que es una de las primeras oportunidades, sería eliminar las incertidumbres asociadas con un riesgo positivo particular, asegurando que la oportunidad de definitivamente se concrete. Otra es compartir, asignar todo o parte de la propiedad de las oportunidades a un tercero, mejor capacitado para captar las oportunidades en beneficio del proyecto. La otra es mejorar, aumentar la probabilidad o los impactos positivos de una oportunidad. Y aceptar es tener la voluntad de tomar ventajas de ellas si se presentan, pero sin buscarlas de manera activa. La estrategia de respuesta para contingencias. Algunas estrategias se diseñan para ser usadas únicamente si se presentan determinados eventos. Para algunos riesgos resulta apropiado para el equipo de proyecto elaborar un plan de respuesta, el cual solo ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Por ejemplo, el juicio de expertos. Las salidas son actualizaciones de documentos del proyecto. Los componentes de riesgo pueden incluir los riesgos identificados, sus descripciones o las áreas del proyecto afectadas, sus causas y cómo pueden tener un efecto sobre los objetivos del proyecto, propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas. Las salidas del proceso se realizar el análisis cuantitativo de riesgo, incluyendo las listas priorizadas de riesgo del proyecto, las estrategias de respuesta acordadas, acciones específicas para implementar las estrategias de respuesta solucionada. Podemos ver también disparadores, los síntomas y las señales de advertencia relativas a la ocurrencia de riesgo, presupuestos y actividades de cronograma necesarias para implementar las respuestas seleccionadas. Por ejemplo, hay planes de contingencia, disparadores que requieren su ejecución, planes de reserva para usarse como una reacción o un riesgo que ha ocurrido para que el plan, la respuesta inicial no ha sido la adecuada. Riesgos residuales que se esperan que permanezcan después de la ejecución de las respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados deliberadamente. Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a los riesgos. Reservas para contingencias que se calculan tomando como base en análisis cuantitativo de riesgo del proyecto. Umbrales de riesgo de la organización. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. El plan de la dirección del proyecto se actualiza a medida que se añaden actividades de respuesta a los riesgos. La planificación de la gestión de adquisiciones, pues durante la ejecución del proyecto, esto se trata de identificar qué necesidad del proyecto puede satisfacer mejor, comprando o adquiriendo productos o servicios fuera de la organización del proyecto y qué necesidad del proyecto puede ser satisfecha por el propio equipo. Después de ejecutar el proceso de planificación de adquisición, los demás procesos de gestión de la adquisición del proyecto se realizan para cada uno de los productos o servicios que sea necesario adquirir fuera de la organización ejecutante hasta cierre de la adquisición, es decir, del cierre del contrato de cada ítem o artículo que se ha comprado o adquirido. Durante la planificación de la adquisición debemos considerar posibles vendedores, así como determinar quién será el responsable de obtener o mantener las licencias y permisos profesionales exigidos por la legislación. El
el cronograma del proyecto puede influir significativamente en el proceso, planificar la gestión de las adquisiciones, así como las decisiones tomadas durante este proceso pueden influir en el cronograma, por lo que estas deben estar integradas en todos los procesos de planificación del alcance, cronograma y riesgos mediante las decisiones de fabricación o compra. Este proceso debe iniciarse antes de planificar el alcance del proyecto, ya que las decisiones de fabricación o compra afectan el alcance del proyecto y por ende a la EDT. Durante el desarrollo de este proyecto debemos revisar los riesgos asociados a cada decisión de fabricación o compra y revisar el tipo de contrato más conveniente para la mitigación de riesgos. Pues las entradas, plan para la dirección del proyecto, que contiene la dirección de los bienes y servicios que se requiere y se encuentran detallados en el EDT. Los documentos de requisitos, donde podemos encontrar información importante sobre los requisitos del proyecto, como por ejemplo las implicaciones legales y contractuales. El registro de riesgos contiene la lista de riesgos y respuesta a los riesgos, requisitos de recursos de actividades, dan una estimación de las necesidades específicas tanto de las personas como del equipo. El cronograma del proyecto informa acerca de los plazos y fechas de entrega que se tiene obligatorio para cumplir. La estimación del costo de la actividad es para evaluar si el precio de las ofertas propuestas recibidas de potenciales proveedores, vendedores, es razonable. El registro de interesados proporciona información sobre los interesados o participantes en el proyecto y sus intereses en el mismo. Los activos de los procesos de la organización son los diferentes tipos de contratos utilizados por la organización que influyen en las decisiones de este proceso. Las herramientas y técnicas es el análisis de hacer o comprar. Esta técnica de dirección general para determinar si el equipo del proyecto debe producir un producto o servicio determinado o es mejor que lo compre a un proveedor externo. El juicio de expertos se aplica tanto a los detalles técnicos de los productos y o servicios de adquirir como los diferentes aspectos del negocio de gestión de la adquisición, así como para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación de las ofertas o propuestas de los vendedores. El juicio de expertos legales puede ser necesario para ayudar con los términos y condiciones de los contratos. La investigación del mercado es el estudio de las capacidades de la industria y de los vendedores específicos. Las reuniones del equipo del proyecto y las salidas está el enunciado del trabajo relativo de la adquisición. Para aquellos artículos que se van a comprar o adquirir, incluye y define la parte del alcance del proyecto que está incluida dentro de cada contrato y se desarrolla a partir del enunciado del alcance del proyecto, de la EDT, WS y del diccionario de la EDT. El enunciado del alcance del contrato describe el artículo a adquirir con suficientes detalles como para permitir a potenciales proveedores que determine si podrán suministrarlo. Los documentos de la adquisición se utilizan para pedir propuestas de los potenciales vendedores, los términos, licitaciones, propuestas, ofertas o presupuestos generales que varían desde cuando la decisión de la selección del vendedor se basa en el precio, presupuesto o en otras consideraciones adicionales. El término propuesta se usa generalmente cuando... Hay un tema importante y es que dentro de la parte de adquisiciones, en el documento a ustedes se les está solicitando adquisiciones. Definir las adquisiciones necesarias, la modalidad de contratación y los criterios de selección. Son los 3 ítems que tiene el documento. ¿Qué son los criterios de selección? Los que se están mencionando aquí. Ustedes deben definir cuáles son para ustedes los criterios más relevantes que debe tener un proveedor para ustedes contratarlo.
Generalmente se manejan tres, que es calidad en el producto, tiempo de entrega, precio. Ustedes reciben las propuestas, ustedes solicitan a los oferentes una cotización y cuando la reciban ustedes evalúan esos criterios, hacen una tablita y dicen qué criterio, qué puntaje le voy a dar en calidad, qué puntaje le voy a dar en precio, qué puntaje le voy a dar en tiempo de entrega. Ponderan y definen, escogimos el proveedor tal para este tipo de insumo porque consideramos que el puntaje obtenido fue el mejor, nos da el mejor, la ponderación de los tres nos dio el mayor puntaje, el mejor resultado. Entonces aquí es importante que definan los criterios, o sea, ustedes tienen que definir por qué van a seleccionar ese proveedor y cuáles son los criterios de puntuación que le van a dar para escoger que ese es el mejor proveedor. Ahora, en un proceso mucho más amplio, si alguna vez han participado en una licitación, pues los criterios de puntaje son muchísimos y muy detallados. Cantidad de personas ofertadas en campo, cantidad de descuento aplicado sobre la propuesta, en fin, o sea, se define una cantidad de criterios que hacen que se obtenga un puntaje de 1 a 1000 y finalmente se lo gana el que tenga el mejor puntaje, pero pues ya eso es un proceso de selección mucho más complejo. En este caso, simplemente ustedes van a definir los criterios básicos, cuáles son y cómo van a hacer para ponderarlos y definir cuál es el proveedor que ustedes van a seleccionar. Listo. Los criterios de selección de proveedores son los criterios de evaluar, se desarrollan y se usan para calificar o puntuar las propuestas, deben ser objetivos o subjetivos. A menudo se incluye como parte de los documentos de adquisición. Decisión de hacer o comprar. Decisiones debidamente documentadas acerca de productos o servicios serán adquiridos o desarrollados por el equipo del proyecto y las solicitudes de cambio. Y la bibliografía, y gracias. Ya acabamos, profe. Sí, espera un momento que estoy tomando lista y no he terminado. Espere que estoy aquí, voy en fome, que guerrero. Esperen un momento, termino aquí de tomar lista que me toca mandar este reporte. Un momento. Guerrero, Díaz. Están todos, qué maravilla. Suárez. Y Domínguez. Solo faltó Omar Castañeda, no está acá. No. Omar y nomás, solo faltó uno. Muy bien. Listo. Gracias, Arley. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que vimos fue planificación de las comunicaciones. ¿Para qué vamos a ver estos temas? Dentro del documento de proyecto dirigido, les especifiqué unos entregables. Entonces, en este caso, especifico comunicaciones. Estos son los 3 entregables, que son los numerales 11, 12 y 13, por los que vamos a ver estos capítulos. ¿Por qué consideré importante que ustedes vieran algunos elementos de planificación? Porque pues sin estos insumos es muy difícil hacer todo el tema de gestión de entrega, gestión de ejecución y control, sin tener estos elementos previos. Entonces, ¿qué vamos a ver en comunicaciones? Planificación de la gestión de las comunicaciones y la definición de las herramientas de gestión y almacenamiento de información del proyecto. Por eso vemos el numeral de gestión de las comunicaciones, de planificación de la gestión de las comunicaciones. Sobre el segundo, que es gestión de riesgos, vamos a hacer la planificación de la respuesta a los riesgos, que es qué vamos a hacer en caso de que se manifieste el riesgo, y la estructuración de las matrices de probabilidad contra impacto. Ese es el resultado del otro numeral, del ítem de planificación de la respuesta a los riesgos. Y el siguiente es gestión de adquisiciones.
definir qué se va a adquirir, las adquisiciones necesarias, definir la modalidad de contratación por la cual lo voy a hacer y definir los criterios de selección. ¿Listo? Entonces, el objetivo de estos 3 temas que estamos viendo el día de hoy es que ustedes sepan cómo construir esta parte dentro del documento que del proyecto dirigido. Entonces, empezamos con esto. Entonces, la gestión de las comunicaciones. ¿Qué me permite a mí planificar correctamente las comunicaciones? Saber cómo voy a comunicar, qué voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar, cosa que es muy importante. Bueno, aquí ya vimos la estructura que tiene, que son las entradas, herramientas, técnicas y salidas. Dentro de las entradas está el acta de constitución, plan para la dirección, documentos del proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos. En herramientas y técnicas, el juicio de expertos, análisis de requisitos de comunicaciones, qué tecnologías voy a utilizar, cuál va a ser mi modelo de comunicación, el método que voy a utilizar, qué habilidades interpersonales y de equipo requiero para estas comunicaciones, representación de los datos y reuniones. Y las salidas, el plan de gestión de las comunicaciones, actualización al plan de dirección y actualización a los documentos del proyecto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la planificación de las comunicaciones? Definir las necesidades y los requisitos de información hacia los interesados y entre el equipo de trabajo. Es muy importante que esto esté muy definido y claro para poder saber cómo se genera la información, cómo se recopila, cómo se distribuye, cómo se almacena, cómo se recupera. No hay nada más crítico dentro de un proyecto que perder la información, que no tener control de la información, que no saber cómo voy, que no tener informes, que no tener cifras, que no saber cómo va la ejecución presupuestal, no tener actas de las reuniones, no tener compromisos, no tener... Eso es lo peor que puede suceder. O sea, el único elemento que a un gerente de proyecto en algún momento específico lo puede salvar de un problema es el documento, el archivo, la carpeta, el repositorio, el AZ, lo que sea, donde se valide que efectivamente el proveedor dijo que no, la renegociación, la entrega, el acta de entrega, la evidencia de que se entregó como se debía entregar la oficina, que el cliente me la recibió a satisfacción. Eso solo se ve en documentos y los documentos se almacenan, los documentos se entregan, los documentos se distribuyen. Que se perdió el acta de la entrega de la oficina de Medellín en la que yo entregué los puntos de red y después de que se perdió en el camino, hubo un cortocircuito, se quemó el banco y resulta que todo es culpa del que me entregó eso porque eso no tenía cableado certificado. No, yo se lo entregué certificado, muéstreme el documento del acta de entrega de esa oficina donde yo le firmé. No, se me perdió. Entonces usted me paga la oficina porque usted no tiene la evidencia de que yo se lo entregué. Ejemplos sencillos de lo que puede pasar si usted no tiene un documento guardado. ¿Qué se debe definir cuando uno hace la gestión de las comunicaciones? La planificación de la gestión de las comunicaciones. ¿Qué información se debe enviar a los interesados? ¿Cuándo la necesitan? ¿Cuántos canales se involucran? ¿Quién comunica? ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién recibirá esta información? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Quién la va a distribuir? ¿Qué tecnología voy a utilizar? ¿Y con qué frecuencia lo voy a hacer? Esto es lo que me permite a mí definir una correcta planificación de la gestión de las comunicaciones. Hay comunicación interna y externa, hay comunicación formal e informal, hay vertical y horizontal, oficial y no oficial, escrita y oral, verbal y no verbal, tipos de comunicación. Tengan mucho cuidado con la información confidencial. La información, por ejemplo, de los costos de mi proyecto es información que solo puede manejar el gerente, no es información que va a estar disponible para todo el equipo de trabajo. Se debe distribuir en formatos adecuados en el momento oportuno. Esto es lo que explicaban de cómo calcular los números de canales. Entonces, si los interesados son 4, entonces aplicando la fórmula 4 por 4 menos 1 dividido 2, da 6 canales de comunicación. Hay que tener en cuenta la urgencia, la disponibilidad actual de tecnología, las competencias del personal, el cambio tecnológico, si el entorno es físico o virtual.
En este momento, hoy, ¿cómo han sentido ustedes este cambio abrupto, por cierto, de pasar de la presencialidad a la virtualidad? ¿Creen ustedes que las empresas estaban preparadas para manejar sus comunicaciones a través de canales virtuales como les tocó hacerlo en estos días? Profe, pues algunas empresas ya tenían pues algunos mecanismos para manejar esa virtualidad. En el caso, pues, en el caso de mi familia no pasó, pero en el caso de un amigo, el señor trabajaba para una empresa subsidiaria de Ecopetrol y pues ellos ya tenían unos canales establecidos para la comunicación virtual. Sí, es un tema que algunos han sorteado bien, algunos ya tenían plataformas como las de Microsoft Teams, otros ya habían hecho algunos experimentos con Zoom, bueno, algunas aproximaciones. El tema de teletrabajo lleva más de 5 años dando vueltas, pero el tema de la virtualidad siempre ha sido mal visto por las empresas porque yo a la gente no la controlo, yo a la gente no la tengo en el sitio, yo lo quiero ver sentado en la oficina porque yo le cuento es cantidad de tiempo ahí, haga o no haga, pero yo ahí lo estoy viendo. Entonces, ese tema del teletrabajo es algo que de alguna manera no se había logrado implementar de manera masiva hasta ahorita porque les tocó a las malas, ¿sí? Y lleves el computador para la casa y entonces yo cómo le controlo que usted se conectó o no se conectó. Entonces ha sido un tema complejo en planificación de las comunicaciones porque pues realmente no creo que todas las empresas estuvieran preparadas para atender esta crisis de la manera en que les ha tocado hacerlo. Listo, sensibilidad y confidencialidad de la información. Entonces aquí hay un emisor, que fue algo que vimos allí, codifica el mensaje, selecciona el método de envío, lo envía, el receptor confirma que lo recibió. Y el receptor lo decodifica y confirma que lo entendió. Hay comunicación multidireccional, que la puede escuchar mucha gente al mismo tiempo, la puede recibir muchas personas. Es una de las características de la interactividad. Es más eficiente. Esto es un ejemplo de una reunión multidireccional. Hay muchos en este momento en esta misma reunión viendo toda la información y recibiendo el mismo mensaje al mismo tiempo. La videoconferencia es un ejemplo de un canal multidireccional. Un ejemplo de comunicación push o de empujar es cuando se le envía a receptores específicos. Un ejemplo, pues un correo electrónico es un ejemplo claro de una comunicación push. Y una comunicación de pull o de tirar es cuando estoy recibiendo información y estoy extrayendo lo que a mí me interesa extraer, como los casos de e-learning. Entonces, lo que yo estoy haciendo hacia ustedes es una comunicación interactiva. Lo que ustedes están haciendo al otro lado es una comunicación pull. Están tomando de esta charla la información que a ustedes les parece relevante o que ustedes consideran importante. Entonces, ¿qué debemos hacer para el documento? Entonces, ustedes deben hacer este análisis de planificación, qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, cuándo, cuántos son los interesados, cuál es la ruta, y deben definir cuáles son las herramientas de gestión y almacenamiento que van a utilizar. ¿Qué es esto? Nosotros en nuestra compañía vamos a utilizar Microsoft, vamos a comunicarnos a través de un servidor o una carpeta compartida en Dropbox, o vamos a utilizar videoconferencia a través de Google, de Microsoft Teams, o vamos a utilizar un repositorio, vamos a utilizar el correo electrónico de Gmail, vamos a utilizar la suite de G Suite, no sé. Ustedes van a definir cuáles son las herramientas de gestión que ustedes van a utilizar. Entonces, precisamente van a hacer el ejercicio de planificación y luego van a definir cuáles son las herramientas de gestión y almacenamiento de información del proyecto. ¿Listo? Esto es sobre gestión de comunicaciones. Ahora vamos a ver gestión de riesgos. Entonces, en gestión de riesgos, como les decía, lo importante es qué hago yo en caso de que se me presente el riesgo. Sí, yo lo identifico, yo lo listo,
le hago una cuantificación, una cualificación, una ponderación, pero una fila importantísima es listo. Y cuando eso pase, ¿qué voy a hacer? Entonces, se toma la decisión de cómo responder a cada riesgo identificado. ¿Cuál es la mejor acción que puedo tomar? Y se asigna a una persona responsable de ese riesgo. En caso de que se dé, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, la vía al llano la cerraron y yo tenía planificado el riesgo de que esa vía podía cerrarse. ¿Qué voy a hacer en caso de que la vía al llano se cierre y yo tenga que mandar por ahí todos los equipos y materiales para la oficina de, digamos que en este caso del banco estuvieran haciendo el arreglo de la oficina de Villavicencio? Opciones, mándela por Sogamoso. Problemas, pues que me va a costar un transporte de 3 horas, ya no me va a costar, pues me va a tardar 12 horas o 16 horas, entonces pues claramente me va a costar 4 veces más. Opción 2, mandémoslo en avión. Ya no me voy por tierra, sino que lo mando por avión. ¿Cuánto me cuesta transporte aéreo a costa transporte terrestre? Entonces, ¿quién es el responsable? La persona de transportes. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo defino qué hacer en caso de que se me manifieste el riesgo, qué acciones voy a tomar. Riesgo residual es los riesgos que permanecen de haber implementado la respuesta. O sea, yo lo hago, pero ¿qué puede pasar posteriormente? Eso es importante dentro de la planificación de respuesta a los riesgos. Riesgo secundario es un nuevo riesgo que se puede originar como consecuencia directa de implementar ese riesgo. ¿Qué puede pasar si yo mando el transporte por... había 3 vías para llegar a Villavicencio, por ejemplo. Irse por Sogamoso, 16 horas. Irse por Guateque, 12 horas. Me ahorro una platica yéndome por Guateque versus yéndome por Sogamoso. Pero esa carretera también tiene unas partes malas. El carro se me puede quedar por allá, los camiones grandes no pueden pasar. Entonces puede aparecer un efecto secundario de mitigar el riesgo con otro que me puede generar también más problemas. Aquí se empiezan a hablar de conceptos importantes como una acción preventiva que puede reducir la probabilidad. Entonces yo me puedo anticipar a ese riesgo. En este caso, como ustedes han visto todo este tema del virus, había unas acciones previas, hay unas acciones de mitigación. Entonces uno aquí ya va mirando en qué momento puedo ir actuando dependiendo el nivel de riesgo en el que estoy. Si yo, por ejemplo, dentro de las acciones previstas, como la subida del dólar, ahorita que no sé quién habrá previsto, por ejemplo, una subida de 3.600 a 4.100 en un proyecto, tengo la probabilidad, entonces puedo hacer una acción previa y es que voy a comprar los insumos a costear el presupuesto con 4.200, porque vi que la probabilidad de que suba más de 4.000 es alta, entonces costeo el proyecto con 4.200 en la parte importada o equipos importados que tuviera que traerlos. Entonces me anticipo al riesgo. Se ejecuta para poder alinear el rendimiento futuro del proyecto. Es una acción correctiva. Profe, una pregunta, y digamos en la gestión del riesgo, teníamos que haber planificado algunos riesgos, pero en este momento con esta cuestión de la pandemia, ¿cómo íbamos, o bueno, la persona que iba a hacer un proyecto hoy en día, cómo iba a sortear ese efecto que digamos hoy en día el transporte en carretera está complicado, el conseguir los insumos es un gallo todavía mucho más grande, conseguir la gente para que trabaje, o sea, digamos, a principio de año estuviéramos licitando un proyecto, nos salió en febrero, Sí. estuviéramos para ejecutarlo a mediados de febrero, y cómo haríamos para haber previsto Esto que es lo iba a que se pasar esta considera, cuestión en el país. esto es lo que dentro del análisis de riesgos y en proyectos se considera causa, ¿cuál es el nombre? Caso fortuito, causa mayor o caso fortuito. Estos riesgos no están contemplados en un proyecto y uno puede sencillamente declarar la imposibilidad absoluta de ejecución porque se trata de una causa mayor o un caso fortuito y no le pueden declarar un incumplimiento contractual, no le pueden correr pólizas, un desastre natural, un terremoto, una pandemia como estas,
ese tipo de temas no se pueden anticipar, a menos, o sea, esto no lo anticipó nadie, ¿sí? Y si hay un contratista que en este momento iban a arrancar un proyecto y cerraron este tema un mes, pues inmediatamente solicita el aplazamiento del contrato 2, 3 meses hasta que se pueda empezar y no le pueden replicar a él un incumplimiento contractual porque se cita esa causa. Eso hace parte de una exención en temas contractuales o en temas de proyectos a la que uno puede acudir en caso de estas situaciones. En alguna ocasión nos sucedió en un proyecto que, bueno, aunque ya no es tan difícil porque ya pasa muy seguido, este tema de que el dólar está en 3.000 y pasa a 3.600, pero pues eso puede quebrar cualquier proyecto. Pero en ese momento fue por un tema del petróleo y pues realmente fue un desequilibrio económico muy alto y se podía sustentar bajo esos criterios para pedir un ajuste presupuestal al cliente. Sí, ya no le puede decir a uno que es que usted hizo mal el presupuesto y que no lo costeó y que cómo así que no se dio cuenta de ese riesgo, pues porque realmente las cifras más positivas decían que el dólar subía a 3.500 y subía a 3.800. Sí, algo así. Entonces, causa mayor o caso fortuito se pueden citar en estos casos para que uno no le declare un incumplimiento contractual o declarar una suspensión temporal, si ya arrancó el proyecto, o sencillamente pues decidir no ejecutarlo porque pues era un proyecto para hacer ya en estos 2 meses y no se pudo, pues ahí ya es un tema de negociar con el interesado qué se puede hacer, a qué acuerdo se puede llegar. Bueno, muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, otro tema importante es pues cuáles son mis umbrales de riesgo permitidos. Eso también se define cuando uno los está analizando. Acción correctiva, pues ya pasó. Tomemos las acciones que definimos o sugerimos haber hecho en ese momento en caso de que se dé. Hay riesgos que se pueden evitar, otros que se pueden transferir, riesgos que se pueden mitigar y riesgos que es bueno aceptar. Transferir es algo muy común. Por ejemplo, las empresas de cobranza es una transferencia de riesgos de empresas normales que dicen yo no me voy a poner en el problema de recuperar cartera, yo le vendo mi cartera a una empresa especializada en eso, le transfiero el riesgo y pues ellos me compran la cartera y ellos verán cómo la recuperan. Eso es una transferencia de un riesgo, por ejemplo, que hacen muchas empresas. Evitar, pues esto ya es un tema de gestión del proyecto, tratando al máximo de que ese riesgo que identifique no se ejecute. Mitigar es que yo sé que se va a dar, pero pues hago lo posible porque no me dé tan duro. O sea, me impacte, pero poquito. Entonces ahí trato de hacer acciones de mitigación. Y aceptar es que ya tengo claro que el riesgo se me va a dar, tengo previsto que se va a dar y pues tengo todo listo y estoy preparado a aceptarlo en el momento en que llegue. Otra opción que ya son riesgos positivos, que es explotarlo. Y es, si por ejemplo yo viviera de la tasa de cambio y de la TRM, pues hago que el proyecto se demore y se demore un poquito más, cosa que a mí el dólar en 15 días va a estar en 4.500. Entonces, lo procuro avanzar si a mí me afectara positivamente que el dólar subiera. Compartir el riesgo es cuando yo vendo una parte de mi negocio, de mi operación o de mi contrato. Entonces le digo a una empresa, a un contratista, ejecute usted esas actividades para yo no tener que desplazarme hasta ese sitio. Entonces, bajo mi utilidad, la comparto con un tercero, pero pues garantizo el cumplimiento del contrato y no tengo que incurrir en desplazamientos o en viáticos o en transporte, sino que hago una subcontratación con un tercero de la zona. Eso es algo muy común también en temas de proyectos. Mejorar, o sea, hacer lo posible porque el riesgo se dé, por también lo mismo, porque tengo claro que me va a beneficiar, es un riesgo positivo, y aceptarlo, pues es el que les decía, de definir exactamente, aceptar que lo voy a hacer, que me va a pasar y estar preparado para eso. Entonces, ¿qué es un análisis de riesgos? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Definir, planificar la respuesta al riesgo y estructurar la matriz de probabilidad contra impacto. ¿Cómo se ve eso en un documento? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen unos riesgos identificados, X. Van a definir, en este caso, este ejemplo son 7 riesgos. Estos 7 riesgos van a estar asociados a unas actividades. Descripción del riesgo y acción de mitigación. ¿Qué voy a hacer en caso de que ese riesgo se dé? Entonces, defino el riesgo, asocio una actividad, hago una descripción y qué acción de mitigación tomaré en el caso de que el riesgo se me manifieste. Así hago un cuadrito muy bonito, igual a este, y defino cuáles son.
Análisis de probabilidad contra impacto. Entonces, yo tengo el riesgo número 1, está asociado a la actividad 3.1, el riesgo 2 también a la 3.1, el riesgo 3 a la 3.1.1, el riesgo 5 a la 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3. Entonces, tengo mis riesgos. Definí una tabla muy sencilla y es bajo, moderado, alto, muy alto. Bajo 0.1, moderado 0.2, alto 0.4, muy alto 0.8. Esta es una ponderación que este grupo hizo. Ustedes pueden poner 1, 2, 3 y 4. Pueden poner 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, como quieran. ¿Sí? Ustedes definen la probabilidad y el impacto y definen este cálculo de probabilidad de impacto, este cálculo de probabilidad. En este caso lo hicieron con ocurrencia baja, moderada, alta, muy alta. 10, 40, 60, 90. ¿Por qué? Porque así lo quisieron hacer. ¿Qué hacen ellos? Cogen el riesgo y lo multiplican. Impacto contra probabilidad. Ese es el ejemplo que les estaba diciendo ahora en la exposición. Si me han entendido, así se ve gráficamente. Entonces, el riesgo número 1, multiplicación impacto contra probabilidad, me va a dar 0.24. Lo ordeno de mayor a menor y aquí, en una tablita de probabilidad contra impacto, en un cuadrante, me van a dar los riesgos más altos pues en el cuadrante superior derecho y los riesgos más bajos en el inferior izquierdo. Así se hace una matriz de probabilidad contra impacto, que es el segundo punto de riesgos del trabajo que ustedes están haciendo. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se hace un análisis cuantitativo de los riesgos. Entonces, el riesgo 1 se cuantificó en 10 millones de pesos, esta otra parte en 6, esto en 2, 2,5. ¿Qué me permite a mí esto? Como les decía, saber si mis imprevistos están cubriéndome todos los riesgos que se puedan presentar en un proyecto. Entonces, este es un ejemplo de un capítulo de riesgos de un proyecto completo, con todos los elementos que debería tener. ¿Listo? Entonces, identificación, definición de riesgos, acciones de mitigación y análisis matriz de probabilidad contra impacto, que es el segundo punto del numeral 12. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sobre los numerales 11 y 12 del trabajo. No, no sé. Bueno, entonces sigamos. Listo. Y el siguiente tema es planificar las adquisiciones. Entonces, como ya lo vimos en la exposición de sus compañeros, pues tienen unas herramientas, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y lo importante aquí, dentro de este tema, son cuáles son los criterios de selección y cómo voy a obtener los datos para poder definir cuál es la mejor propuesta a contratar. Entonces, el director de proyecto no necesita ser un experto en adquisiciones, pero sí debe definir cuáles son los contratos o las necesidades del proyecto, asegurar que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto, incorporar los riesgos asociados al contrato. ¿Cuáles son los riesgos asociados en un proceso de contratación? ¿Qué creen ustedes que es lo peor que le puede pasar a usted como gerente de proyecto si va y contrata con una empresa para que vaya y le instale todos los muebles en las 4 sucursales y hizo un contrato, lo firmó? ¿Cómo se cubre usted como empresa para que le cumpla? ¿Qué es lo más común que ustedes conocen? Poner fechas límites del trabajo y cláusulas en caso tal de que no lleguen a cumplir con dicho trabajo. Cláusulas de incumplimiento, pólizas de garantía, aseguradoras de por medio. Usted puede ser muy querido, puede ser muy amigo mío, pero si usted incumple un contrato, el que pone la cara es el que tiene el proyecto. Entonces, usted debe cubrirse y debe mitigar esos riesgos precisamente a través de acciones como pólizas, como cumplimientos. Debe ser muy claro en el contrato diciendo los criterios de calidad, qué es cableado certificado, el cableado estructurado, qué se debe hacer antes de cierto tiempo, la entrega, los criterios de calidad de la entrega. Todo eso está en el contrato, cosa que si incumplen, pues usted tenga forma de reclamar. Que las partes entiendan los términos del contrato, participar en la negociación para que se tenga una buena relación con el vendedor o con el proveedor
y administrar el contrato y sus cambios. Pueden pasar cosas que su contratista pues le tuvo el mismo problema, cerraron la vía, no pudo llegar, le pasó esto de la pandemia, pues tiene que tener un canal de comunicación con ustedes como proyecto para poder llegar a algún acuerdo y algún cambio. ¿Qué es lo más importante en este capítulo? ¿Qué voy a comprar? ¿Cuándo necesito comprarlo y cómo lo voy a comprar? Hay cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, ustedes pueden definir que cableado estructurado lo van a contratar con un tercero, entonces sacan un proceso de contratación a través de terceros madre, yo pensé que tenía el micrófono conectado, perdón. Que lo tenía. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profesor, estaba Ah, perdón. Sí, profe, todo el tiempo. escuchando todo. Sí, Tenía profe. tenía el micrófono desconectado, hasta ahorita lo vi. Ok. Lo importante es que ustedes definan qué necesitan comprar. Esta pregunta, esta parte parece boba, pero no es tan boba. ¿Usted compra o hace? Es lo que siempre dice uno. Si usted lo puede hacer, obviamente le va a salir más barato y la utilidad va a ser más alta. Si usted lo compra a un tercero, pues obviamente el margen va a ser más bajo. Pero hay cosas que uno no tiene que ponerse a hacerlas si no es un negocio. Usted compra hecho y va y lo instala. Como hay cosas que usted sí puede hacer porque usted dentro de su empresa, por ejemplo, tiene una línea de producción de muebles. Entonces resulta que usted puede proveer los muebles al banco porque usted los fabrica. Usted es Carvajal, por ejemplo. Carvajal produce muebles. Entonces ellos no se van a poner a comprar los muebles a un tercero para entregárselos al cliente del contrato que se ganaron. Entonces por eso es importante definir qué necesito comprar o qué puedo producir yo mismo. Entonces lo que yo pueda comprar, pues lo que yo tenga que comprar, pues me toca ya definir en qué momento lo necesito. ¿Para qué es importante en qué momento? Pues para saber en qué momento lanzo la orden de compra, cuánto se me puede tardar el proceso de contratación para que el proveedor me cumpla y me llegue allá al contrato con lo que necesito en el momento que lo necesito. ¿Y cómo lo voy a comprar? ¿Qué tipo de modalidad de contratación? ¿Pago a 15, a 30, a 45 días? ¿Pago contra entrega? ¿50% de anticipación? Todos esos temas hacen parte de lo que yo debo definir al momento de la compra. Existen diferentes tipos de contrato y diferentes riesgos para el comprador o el vendedor. Entonces, hay contratos de precio fijo, hay contratos de precio fijo cerrado, contratos de honorarios con incentivos, contratos de ajuste económico, incentivos que si usted me entrega más rápido le hago un descuento, que si usted me entrega a precio fijo y estamos con una mejor tasa, entonces le pago una mejor tasa de dólar. Bueno, hay diferentes tipos de negociación. Contrato a precio fijo cerrado, contrato a precio fijo con precio fijo con ajuste económico de precios. Periodo de desempeño de un vendedor abarca periodos considerables de años, entonces se pueden ajustar las tasas de cambio entre años, es decir, que si yo tengo un precio de una negociación, el contrato es a 4 o 5 años, pues se pueden hacer ajustes a TRMs y ajustes económicos a tasas de cambio y a inflación y estos ítems. En fin, o sea, la modalidad de contratación que más aplique, pues es la que uno define al momento de sacar el proceso. Cuando yo defino exactamente qué quiero, entonces defino el valor exacto, la cantidad exacta de elementos que me van a entregar, en dónde me los va a entregar, si incluye transporte o no incluye transporte, si incluye entrega en sitio o no incluye entrega en sitio, si incluye el flete, todo lo que tenga que ver con la entrega, instalación, mano de obra, si no la incluye, si incluye herramienta, todo debe quedar claro. Tarifas por unidad de mano de obra de material, lo que les decía, pago anticipado, pago a 90 días, pago financiado, todo eso se debe definir en el contrato, si hay anticipo, si no hay anticipo, todo lo más detallado posible que pueda hacerse, se debe hacer. Bueno, estos son niveles de riesgo de cada tipo de contrato. Comparaciones entre los contratos. Hay tipos de contratos para contratos de servicios, contrato de costos y gastos reembolsables. Este es un ejemplo de un contrato. Y esta es la definición final. Entonces, cuando yo hago el análisis, digo, ¿qué produzco y qué compro? ¿Qué tipo de contrato
pueda utilizar para realizar ese proceso. ¿Quién elaborará el criterio de selección del proveedor? O sea, ¿quién es la persona dentro del proyecto que va a hacer los RFIs? O sea, ¿quién va a invitar a cotizar? ¿Qué hacen ustedes en una invitación a cotizar? Cuando ustedes los invitan a cotizar, ustedes ven una propuesta y un documento generalmente muy sencillo, en el que uno alguna vez puede responder, venga, pero no es claro si usted lo necesita, el cableado es certificado o no es certificado. Usted necesita el cableado en las mesas con puntos de energía o sin puntos de energía. Uno hay como que de alguna manera como que, venga, sí, yo le ajusto, yo le cotizo, pero dígame exactamente qué necesita. Y usted como cliente también se va dando cuenta qué le hace falta a su documento técnico para que sea lo más detallado y concreto posible. Porque si usted pide una mesa de madera y le cotizan mesas de madera, pero se le olvidó ponerle que tenían que ir con puntos de energía y puntos de red porque van a conectar computadores a esa mesa, pues está comprando lo que no es, le están cotizando lo que no es. Entonces es importante que el que elabore los criterios desde el principio sepa exactamente qué va a pedir, cómo lo va a pedir, el cliente va a preguntar cómo me va a pagar, pagan anticipo, no pagan anticipo. Eso es lo que uno siempre pregunta cuando le piden enviar una cotización. ¿Cómo será la gestión de proveedores? O sea, ¿quién se va a encargar de ese contrato después de que se adjudique? ¿Qué restricciones y supuestos tendrá esta adquisición? ¿Cuándo va a ser el entregable de cada ítem? O sea, si yo ya contraté algo, ¿en qué momento me lo debe entregar de acuerdo a mi cronograma? ¿Existen garantías o no? ¿Cuáles son los proveedores precalificados? Muchas veces las empresas ya tienen su banco de proveedores y invitan a esos mismos porque ya los han manejado, porque ya los conocen, porque saben cómo trabajan y no tienen que salir otra vez a buscar en el mercado cuáles son. Entonces, arranca con la solicitud de información, como les decía, es el RFI. Entonces, el comprador solicita a los posibles proveedores determinada información sobre el producto o servicio. No es un compromiso formal de adquisición, es simplemente cotice. Ya un RFQ, que es la segunda parte, es cuando ya utilizo propuestas y ya solicito a mis posibles proveedores una cotización formal. La siguiente es Request for Proposal. Se utiliza cuando el proveedor debe desarrollar un producto o servicio que requiere en el proyecto y que no está disponible fácilmente. Entonces aquí ya es cuando usted cotiza algo muy específico, un desarrollo de software, una producción específica de algo de ingeniería, algo que ya implica hacer estudios, hacer diseños. Entonces esto ya, el simple hecho de cotizar o de mandar una propuesta implica que el proponente incurre en unos gastos. Entonces esto no se puede hacer con todo el mundo porque pues necesita hacer unos análisis, necesita ir a mirar el edificio, cuántas instalaciones son para poder cotizar. Y por último, pues ya está la invitación a contratar o a licitar o a ejecutar, que es cuando ya salen los términos de referencia del contrato, que generalmente incluyen información de los 3 ítems anteriores. Entonces aquí, ¿qué tienen que hacer ustedes dentro del documento? En la parte de planificación de contratos. Entonces es definir qué necesitan comprar. Entonces me van a listar, esto es lo que vamos a comprar. Entonces listan los elementos dentro de lo que requiere el banco que ustedes van a contratar con terceros. Luego van a definir qué modalidad de contratación van a utilizar para esas compras. Y por último van a definir cuáles son los criterios de selección. ¿Qué implica esto? Que ustedes me van a decir, bueno, vamos a contratar las mesas, vamos a contratarlas a través de selección abreviada, invitación privada, en fin, vamos a utilizar este mecanismo de contratación. Los criterios de selección van a ser precio, calidad y tiempo de entrega. Entonces van a definir con esos criterios cuál es el mejor proveedor que encontraron en el mercado. Entonces ustedes van a hacer un análisis y van a decir, bueno, una vez analizamos los criterios de probabilidad, tiempo y espacio, aquí, bueno, en este caso no recuerdo en qué terminó, iban a comprar tableros de fuerza, tableros de control, material de obra, arneses y lingas. Los criterios de selección eran costo, garantía, tiempo de entrega. Hicieron este ejercicio. Entonces, recibieron las propuestas, las ponderaron, le dieron una calificación a precio, otra calificación a costo, otra calificación a garantía, calificaron las propuestas y definieron que cada uno tenía una calificación. A proveedor le dio una nota que fue .7 por criterio técnico, .68 por criterio, .68 por criterio técnico, .7 por criterio de servicio. Ponderaron los proveedores y finalmente el proveedor seleccionado fue el número
en el que mejor puntaje tuvo. Aquí no recuerdo cuál fue el que mejor puntaje tuvo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son sus criterios? Y pues van a decir eso, Home Center, porque nos vende los muebles más baratos y conseguimos una mejor propuesta en criterios de tiempo, calidad, en fin. Entonces, eso es lo que tiene que ver con gestión de compras o gestión de adquisiciones, que está relacionado con este numeral de gestión de adquisiciones del proyecto. ¿Listo? Estos son los 3 elementos asociados a lo que teníamos, lo que tienen que entregar para el siguiente entregable del documento. Bueno, hasta aquí, ¿qué dudas tienen, muchachos? La fecha de entrega de esos ítems, ¿cuándo es, profe? 1 de abril, Las 11:30. próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles. Antes de la siguiente clase. Porque hay un break, hay un espacio que es la semana siguiente, es Semana Santa. La siguiente semana, entonces, ¿cómo está el cronograma? Entonces, la siguiente semana vemos estos 4 ítems, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, eso es el 2 de abril. Ahí sigue Semana Santa, luego vamos a ver el avance del proyecto que es el 16. Un día los grupos 1 al 4, el otro día los grupos 5, 6. Aquí en este espacio tengo que ver cómo hay que hacer una evaluación, que me toca mirar cómo la subo a la plataforma para que ustedes la puedan presentar, que es el 16 y el 23. Y luego seguimos ya el 30 de abril con los numerales 5, 5 y 5, 6. Aquí ya todo esto es ejecución y control, de aquí para abajo. O sea, hasta aquí, hasta la próxima clase, vemos todo lo que tiene que ver con... Ah, no, hasta hoy terminamos todo lo que tiene que ver con planificación. De aquí en adelante, a partir de la próxima, ya empezamos a ver ejecución y control. Para el primero, esto es para el otro miércoles, estos 3 ítems que vimos hoy. Que eso ya hace parte de la segunda nota. Lo que se envía hasta esta semana es lo que se envió hasta hoy es la primera nota. La debo reportar antes de este domingo. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, muchachos, entonces ya esta presentación queda grabada en la plataforma y allí la pueden consultar si requieren verla nuevamente. ¿Listo? Vale, Gracias. Vale, pues. Bueno, Vale, Profe, ¿y no falta la autoevaluación y eso? los criterios de... Sí, pero yo en la autoevaluación todos se ponen 5. Entonces yo calculo con todos los demás criterios de... Ahí es autoCOI, pero pues yo reviso la participación, la entrega a tiempo de los criterios que ya les entregamos el día de la primera clase, eso se los entregó Henry. La oportunidad de entrega, los que alcanzaron a exponer, pues tienen una nota. El documento tiene otra nota. No alcanzamos a hacer evaluación en este primer corte. Y ya, sí, la autoevaluación, pues pues sí, yo les puedo enviar el acceso a la autoevaluación. Lo que pasa es que pues yo siempre en esa nota pongo 5 porque todos se ponen 5. La que sí me gustaría hacer alguna vez es la coevaluación, que sus compañeros los califiquen a ustedes a ver qué tanto participaron, qué tan bien los vieron en las exposiciones. Esa nota sí me parece chévere. ¿Por qué preguntas por la autoevaluación? No, pues como igual eso siempre es criterio ahí del porcentaje de la evaluación del corte. Sí, es auto, co y hetero, son las 3. Lo que pasa es que yo en la auto, pues sí, uno la puede enviar, pero todos se ponen 5, siempre.
Yo soy el primero que se ponga 3 en la autoevaluación. Ah, Pero si, listo, profe, gracias. pero si gustan, envíenme su nota. ¿Cuánto se ponen ustedes en participación, en todo eso? La ponderamos, la cruzamos con la... Pues yo sé, si no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. El de coevaluación es qué nota le ponen sus compañeros a usted. Y la otra es usted cuánto se pone por participación, entrega oportuna de los trabajos y esos temas. Pero yo generalmente los uno, esos 3. O sea, esos 3 los uno. Saco una nota. Auto, co y heteroevaluación. Pues yo uno la evaluación numérica, pero pues en este corte no tuvimos evaluación, entonces califico la presentación, la exposición, el trabajo y la oportunidad de entrega de los trabajos. Pues participación en clase, esta nota es importante, los que estuvieron en la clase de hoy, la clase anterior, y yo tengo pues la lista de asistencia de las clases de presenciales que se alcanzaron a dictar. Listo, profe. Bueno, Vale, profe. listo, que tengan buena noche, que descansen. Igualmente. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Listo, hasta luego. Gracias, profe.